En una oscura noche de septiembre, mientras las hojas susurraban al viento y la bruma se deslizaba entre los árboles, un grupo de excursionistas se encontraba en las montañas de Carolina del Norte, ajeno a la misteriosa presencia que los rodeaba. Desde 1771, las luces de Brown Mountain han sido objeto de fascinación y temor, descritas por John William Gerard de Bram como esferas luminosas flotando entre los árboles, un fenómeno que ha intrigado a la humanidad durante más de 2 siglos. Pero lo que muchos no saben es que estas luces no son solo un espectáculo visual. Son un enigma que ha atraído a científicos y curiosos por igual, dejando preguntas sin respuesta que resuenan en la oscuridad. A medida que el sol se oculta y el cielo se tiñe de estrellas, las luces empiezan a aparecer, brillando como ojos, vigilantes en la penumbra. Entre septiembre y noviembre, estos misteriosos orbes se manifiestan, desafiando toda lógica y razón. Algunos dicen que son gases naturales, una explicación científica que intenta desmitificar el fenómeno. Otros, sin embargo, creen que son las almas de mujeres Cherokee que vagan en busca de guerreros caídos, atrapadas entre este mundo y el siguiente. ¿Qué verdad se encuentra detrás de estas luces que han iluminado la imaginación de tantos? En 2016, un equipo de científicos finalmente logró capturarlas, pero lo que descubrieron solo añadió más leña al fuego del misterio. A medida que la investigación se profundizaba, las teorías comenzaron a multiplicarse, enfrentando la ciencia con la leyenda, desdibujando las líneas entre lo real y lo sobrenatural. La tensión aumentaba y cada nuevo hallazgo parecía empujar a los investigadores más cerca de la verdad, una verdad que muchos temen conocer. Pero, ¿por qué este fenómeno es uno de los mejores? Porque combina la inquietante belleza de la naturaleza con el horror de lo desconocido, creando una experiencia que atrapa tanto a los escépticos como a los creyentes. Cada visitante que se atreve a aventurarse en las montañas de Brown busca no solo ver las luces, sino también comprender el significado que tienen en un mundo donde lo inexplicable aún existe. Mientras la noche se profundiza, los excursionistas se agrupan, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Las luces parpadean a lo lejos y el aire se llena de una expectativa palpable. ¿Serán testigos de un espectáculo sobrenatural o serán víctimas de su propia curiosidad? En un lugar donde la ciencia y la espiritualidad chocan, las luces de Brown Mountain nos recuerdan que en la vasta oscuridad de la noche aún hay misterios que esperan ser descubiertos. Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar no solo te llevará a los confines de las montañas, sino que también te invitará a explorar los límites de lo que crees posible. Así que acomódate, apaga las luces y acompáñame en este viaje a lo desconocido. Si te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y aprovecha para dejar un comentario contando qué te pareció hasta ahora. Las luces comenzaron a danzar en la distancia, titilando como estrellas que habían descendido a la tierra. Mi corazón latía con fuerza, un compás acelerado que resonaba en mi pecho mientras observaba a mis compañeros de excursión, cuyas caras estaban iluminadas por la tenue luz de sus linternas. Sus murmullos reflejaban una mezcla de emoción y miedo, cada uno de nosotros consciente de que estábamos a punto de ser parte de algo que iba más allá de nuestra comprensión. La leyenda de las luces de Brown Mountain era familiar para mí, un relato que había escuchado desde niño alrededor de la fogata en las noches frías. Se decía que las esferas luminosas eran el espíritu de mujeres Cherokee, en búsqueda eterna de aquellos que habían caído en la batalla, un eco de la historia que resonaba en cada rincón de esta tierra. Pero ahora, de pie, en medio de la oscuridad, esa leyenda cobraba vida de una manera que jamás había imaginado. A medida que nos adentrábamos en el sendero, el aire se tornó más frío y un susurro sutil parecía fluir entre los árboles. Algunas luces se acercaban brillando con intensidad, mientras otras se mantenían a distancia, como si nos estuvieran observando. La emoción se transformó en temor. ¿Qué significaba realmente todo esto? ¿Eran sencillamente fenómenos naturales
¿O había algo más profundo escondido en esas esferas brillantes? De repente, una de las luces se separó del grupo, flotando hacia nosotros con una gracia sobrenatural. Mi estómago se encogió, y el grupo se quedó en silencio, hipnotizado por el espectáculo. Era como si nos estuviera llamando, invitándonos a seguirla. En aquel instante el tiempo pareció detenerse, el mundo exterior se desvaneció, y solo existía esa luz, brillante y cautivadora. «¿Qué hacemos?», susurró uno de mis amigos, su voz temblando. La pregunta flotó en el aire sin respuesta. La luz se detuvo a unos metros de nosotros, titilando suavemente, como si estuviera esperando una reacción. La curiosidad y el miedo competían dentro de mí. Mis instintos me advertían que retrocediera, que no me acercara, pero algo más profundo me instaba a avanzar. Sin pensarlo, di un paso hacia la luz. Mis compañeros me miraron con incredulidad, pero yo estaba atrapado en un trance, guiado por una fuerza que no podía comprender. A medida que me acercaba, la luz se intensificó, iluminando el rostro de un guerrero cherokee, su figura etérea revelándose en el resplandor. Era una imagen fugaz, un destello de historia y dolor. Sentí su presencia, su búsqueda, y comprendí que no estaba solo. En ese instante una ráfaga de viento sopló, trayendo consigo un murmullo antiguo que parecía hablarme en un idioma olvidado. Las luces a mi alrededor comenzaron a moverse más rápido, creando un espectáculo hipnótico que me envolvió por completo. Era como si el tiempo y el espacio se desdibujaran y me encontrara en un lugar intermedio, donde las historias de antaño se entrelazaban con la realidad actual. Mis amigos, al ver mi movimiento, comenzaron a acercarse también, cautivados por la misma energía que me había atraído. La luz danzaba entre nosotros y por un momento todos sentimos que éramos parte de algo más grande. La conexión entre el pasado y el presente se hizo palpable y las leyendas que habíamos escuchado cobraron vida ante nuestros ojos. Pero de repente, la luz se desvaneció en un parpadeo, dejándonos en la oscuridad. El silencio que siguió fue abrumador y la sensación de pérdida se instaló en el aire. ¿Qué habíamos presenciado? ¿Era una visión de lo que había sido o un simple juego de luces en la noche? La pregunta quedó flotando en nuestras mentes, mientras la noche cerraba a nuestro alrededor, recordándonos que aún había mucho por descubrir. Nos miramos entre nosotros, los ojos llenos de asombro y confusión. Sabíamos que este no era el final, sino el comienzo de una búsqueda que nos llevaría a explorar no solo las montañas de Brown, sino también las profundidades de nuestras propias creencias y miedos. La historia de las luces de Brown Mountain nos había elegido, y ahora era nuestro deber desentrañar el misterio que nos había sido revelado. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor como un manto pesado, y el eco de las luces danzantes aún vibraba en el aire. Mis amigos y yo nos encontrábamos en un estado de asombro, tratando de procesar lo que habíamos vivido. Había una energía palpable entre nosotros, un deseo ardiente de entender, de descubrir el significado detrás de aquella experiencia. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. La pregunta resonó en nuestros corazones, un clamor que pedía respuestas. ¿Era real o simplemente nuestra imaginación? La incertidumbre se cernía sobre nosotros, pero había algo más, una chispa de curiosidad que comenzaba a encenderse en nuestro interior. Nos sentamos en un claro, rodeados de árboles que parecían murmurar entre sí. La luna iluminaba nuestras caras, y en aquel momento decidimos que no podíamos quedarnos ahí sin investigar más. La historia de las luces de Brown Mountain era rica y compleja, y debíamos desenterrar sus secretos. ¿Alguien sabe más sobre la leyenda?, pregunté mirando a mi alrededor. Daniel, siempre el más estudioso del grupo, se aclaró la garganta y comenzó a relatar. Se dice que los espíritus de las mujeres cherokee vagan por estas montañas, en busca de sus guerreros caídos. Algunas versiones cuentan que las luces son el reflejo de sus lágrimas, mientras que otras sugieren que son un signo de advertencia para aquellos que se atreven a entrar en su territorio. Mientras hablaba, la atmósfera se tornó más intensa,
Imaginé a aquellas mujeres, llenas de dolor y esperanza, buscando a sus seres queridos en la vasta oscuridad de la noche. Era una imagen poderosa, que resonaba con la historia de una tierra que había visto tanto sufrimiento como belleza. Y luego están las teorías científicas. Intervino Clara, su tono ahora más decidido. En 2016, unos investigadores lograron capturar las luces con cámaras de alta velocidad. Determinaron que podrían ser gases naturales, pero eso no explica la conexión emocional que sentimos al verlas. ¿Cómo se puede explicar eso? Su pregunta flotó en el aire y todos nos miramos, comprendiendo que la respuesta no sería sencilla. La ciencia y la leyenda parecían estar entrelazadas, y nuestro deseo de explorar ambas dimensiones nos impulsó a levantarnos. Decidimos que al día siguiente investigaríamos más sobre la historia y los fenómenos naturales de la zona. Con el amanecer, planeábamos visitar el centro de información local para hablar con expertos y quizás encontrar más leyendas que nos guiara en nuestro camino. Mientras tanto, el aire fresco de la noche envolvía nuestras pieles, y la emoción de lo desconocido palpitaba en nuestros corazones. Nos tumbamos en el suelo, mirando las estrellas que brillaban intensamente sobre nosotros. Cada constelación parecía contar una historia antigua, y en ese instante sentí que estábamos conectados no solo entre nosotros, sino con todos aquellos que habían mirado hacia el cielo en busca de respuestas. La noche avanzaba, y en nuestros sueños, las luces de Brown Mountain danzaban, recordándonos que había mucho más por descubrir. La búsqueda apenas comenzaba, y sabíamos que cada paso que diéramos nos llevaría más cerca de la verdad, ya fuese esta un fenómeno natural o el eco de almas perdidas. Al amanecer nos despertaríamos con renovada determinación. Las luces nos habían llamado, y nosotros estábamos listos para responder. Con el corazón latiendo al ritmo del misterio, comenzamos a trazar nuestro camino hacia lo desconocido, sabiendo que las respuestas que buscábamos podían cambiar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos para siempre. El sol asomaba tímidamente por el horizonte. Cuando nos levantamos, la fresca brisa matutina acariciaba nuestras caras mientras nos preparábamos para el día que teníamos por delante. La emoción aún vibraba en el aire, como un eco de la noche anterior, y todos compartíamos la misma inquietud: descubrir más sobre las luces de Brown Mountain y la historia que las rodeaba. Con el desayuno ligero en el estómago y la determinación en nuestros corazones, nos dirigimos al centro de información local, un pequeño edificio de madera rodeado de un paisaje montañoso que parecía susurrar secretos antiguos. Al entrar, fuimos recibidos por un anciano que, con una sonrisa amable, nos invitó a sentarnos. Su nombre era Don Luis, y se notaba que conocía la región como la palma de su mano. «Interesados en las luces, ¿eh?», dijo con un guiño, como si supiera que éramos los elegidos para desentrañar el misterio. A medida que comenzamos a conversar, Don Luis compartió historias que resonaban en nuestra memoria colectiva, relatos de generaciones pasadas que habían vivido en armonía con la naturaleza y sus misterios. «Las luces han sido parte de esta tierra desde tiempos inmemoriales», comenzó. «Los ancianos Cherokee siempre han hablado de ellas como señales de los espíritus buscando a sus guerreros. Pero hay más, mucho más. Las montañas son un lugar sagrado, y los que las respetan son recompensados con visiones». Su voz era profunda y llena de matices, y cada palabra nos envolvía en un manto de asombro. Mientras escuchábamos, Daniel tomó notas frenéticamente, capturando cada detalle. Don Luis continuó relatando cómo, en algunas noches, las luces no solo aparecían, sino que parecían interactuar con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Hay quienes afirman que si te sientas en el claro de la montaña y cierras los ojos puedes sentir la presencia de los espíritus. Es un llamado a recordar, a honrar a los que se fueron. Clara, siempre curiosa, preguntó sobre las explicaciones científicas. Don Luis asintió, comprensivo. Los científicos. Ellos ven las luces como un fenómeno natural, como gases que emergen de la Tierra. Pero, ¿acaso eso puede explicar el sentimiento de conexión que se experimenta? La ciencia y la espiritualidad pueden coexistir,
pero a menudo no comprenden la profundidad de la experiencia humana. Con cada historia, nuestras ansias de explorar crecían. Después de agradecer a don Luis por su sabiduría, decidimos que debíamos ir al claro donde las luces eran más frecuentes. Con un mapa en mano y el corazón latiendo con fuerza, nos dirigimos hacia la montaña. El sendero serpenteaba entre árboles altos, cada paso resonando con la historia de quienes habían estado allí antes. A medida que ascendíamos, el aire se volvía más fresco y el silencio se hacía más profundo, como si la naturaleza misma nos estuviera preparando para un encuentro trascendental. La ansiedad y la emoción se mezclaban, creando una atmósfera palpable. Cuando finalmente llegamos al claro, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que parecían bailar en sintonía con nuestras emociones. Nos sentamos en círculo, mirándonos, compartiendo nuestras expectativas y miedos. ¿Y si no vemos nada?, preguntó Clara, su voz cargada de incertidumbre. ¿Y si no somos capaces de sentir lo que los ancianos sintieron? Eso no importa, respondí con determinación. Lo que importa es estar aquí, abiertos a la experiencia. Las luces, sean lo que sean, están aquí para enseñarnos algo. Con el corazón en la mano y la mente receptiva, comenzamos a meditar en silencio, cerrando los ojos y dejando que la calma nos envolviera. A medida que el crepúsculo se asentaba, sentí una conexión inexplicable con la tierra, como si cada inhalación absorbiera la historia de los guerreros y las mujeres cherokee. En ese momento, comprendí que estábamos más cerca de la verdad de lo que creíamos. De repente, un destello en la distancia atrapó nuestra atención. Abrimos los ojos al unísono, y allí, en el horizonte, unas luces comenzaron a danzar, brillando con intensidad. Eran esferas de luz que se movían con gracia, como si estuvieran respondiendo a nuestras almas. La magia de Brown Mountain nos envolvía, y en ese instante supimos que habíamos sido elegidos para ser parte de su historia. Mientras observábamos las luces danzantes en la distancia, un silencio reverente se apoderó de nosotros. Eran como pequeños faros, flotando entre los árboles, brillando con una intensidad que parecía invitar a la contemplación. La tensión en el aire era palpable, y cada uno de nosotros se sentía como un espectador en un espectáculo que había sido milenios en la making. Las historias de don Luis resonaban en nuestra mente, y cada destello parecía contar una historia antigua, un eco de las voces de aquellos que habían estado allí antes que nosotros. ¿Qué crees que son realmente?, susurró Clara, su mirada fija en las luces. La pregunta, cargada de curiosidad y asombro, flotó en el aire como una mariposa. Daniel, siempre el científico, comenzó a formular teorías. Podrían ser gases, de metano o algún tipo de fenómeno geológico, dijo, aunque su tono carecía de convicción. Era evidente que, a pesar de su escepticismo, estaba cautivado por la experiencia. Pero, ¿y si son algo más?, interrumpí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Las leyendas hablan de espíritus y de guerreros caídos. Tal vez son un puente entre los mundos. La idea resonó en el grupo, y aunque Daniel intentó argumentar con la lógica, su voz se desvaneció ante la majestad de lo desconocido. Con cada momento que pasaba, las luces parecían acercarse, como si tuvieran vida propia. De repente, una esfera de luz se separó del grupo y comenzó a flotar hacia nosotros. Mi corazón latía con fuerza y sentí una mezcla de miedo y fascinación. Clara tomó mi mano y en ese instante comprendí que no estábamos solos. La presencia de algo más, algo antiguo y poderoso, nos rodeaba. Respiren hondo, sugerí, aunque mis propias palabras eran un eco de mi deseo de calmarme. Nos sentamos en silencio, observando cómo la esfera se movía con gracia, como si estuviera respondiendo a nuestra energía. En ese momento, comprendí que estábamos en un espacio sagrado, un lugar donde las historias y las vidas de aquellos que habían caminado por estas tierras se entrelazaban con nuestras propias almas. Las luces comenzaron a girar, formando patrones en el aire, y cada movimiento parecía contar una historia. ¿Ves eso?, exclamó Clara, señalando una serie de destellos que formaban un círculo.
Era como si las luces estuvieran realizando una danza ritual, convocando a los guerreros caídos y a las mujeres cherokee que habían buscado su regreso. «Quizás están tratando de comunicarse», dijo Daniel, su voz ahora llena de asombro. «Tal vez sea un mensaje». A medida que nos sumergíamos en esta experiencia, comenzamos a sentir una conexión más profunda con el entorno. La montaña no era solo un paisaje, era un ser vivo, un testigo de la historia. De repente, una brisa suave nos envolvió y escuchamos un susurro, un murmullo que parecía provenir de la tierra misma. «Honrarlos», resonó en mis oídos, como si los espíritus nos estuvieran guiando. Consciente de que estábamos en un momento de revelación, decidí que era hora de rendir homenaje a aquellos que habían estado aquí antes que nosotros. «Debemos recordar a los guerreros», dije en voz alta, sintiendo que las palabras salían del fondo de mi ser. «Debemos honrar a las mujeres que han buscado a sus seres queridos». Clara y Daniel asintieron, y juntos comenzamos a hablar, a compartir los nombres y las historias de aquellos que habíamos perdido, de aquellos que habían luchado y amado en esta tierra. A medida que nuestras voces se elevaban, las luces parecían brillar aún más intensamente, como si escucharan nuestras palabras. Era como si el tiempo se detuviera y el pasado y el presente se fundieran en un solo momento. La esencia de los guerreros caídos y de las mujeres cherokee llenaba el aire, y sentimos que éramos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Finalmente, cuando el silencio volvió a reinar, una de las esferas se acercó aún más, y en un instante se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una sensación de paz y conexión. Habíamos sido testigos de algo extraordinario, una experiencia que trascendía la explicación científica y abrazaba la espiritualidad de la existencia. Con el corazón lleno de gratitud, nos levantamos, sintiendo que habíamos sido tocados por la magia de Brown Mountain. Caminamos de regreso por el sendero, cada paso resonando con el eco de las historias que habíamos compartido. Sabíamos que habíamos sido elegidos para ser parte de la historia de estas luces, y que, de alguna manera, siempre estaríamos conectados a esa historia. A medida que avanzábamos por el sendero, el aire fresco de las montañas nos envolvía, y los ecos de nuestras voces parecían resonar en los árboles. Cada paso que dábamos era un recordatorio de que, aunque habíamos regresado al mundo físico, algo en nosotros había cambiado para siempre. Clara, que había estado callada durante un rato, rompió el silencio. «¿Creen que volveremos a verlas?», preguntó con una chispa de esperanza en sus ojos. «Quiero creer que sí», respondí, sintiendo que las luces nos habían dejado una parte de su esencia. No solo son luces, son un recordatorio de que hay algo más allá de lo que podemos ver. Daniel asintió, su rostro iluminado por la emoción del momento. Es posible que hayamos abierto una puerta, una conexión que no habíamos percibido. Antes, mientras descendíamos, el paisaje se transformaba, y con cada curva del sendero, el murmullo del viento parecía contar historias de aquellos que habían vivido y amado en estas tierras. Las leyendas cherokee que habíamos escuchado durante nuestra investigación comenzaron a cobrar vida en mi mente. Las mujeres que habían buscado a sus guerreros caídos, los espíritus que deambulaban por las montañas, todo parecía encajar en un rompecabezas antiguo. Era como si las luces fueran un hilo dorado que unía el pasado con el presente, un puente entre dos mundos. Al llegar al campamento, decidimos sentarnos alrededor de la fogata. Las llamas danzaban y crepitaban, y el calor nos envolvía, creando un ambiente íntimo. «¿Qué les parece si compartimos más sobre las leyendas de esta región?», sugirió Clara. Así comenzamos a hablar de las historias que habíamos encontrado, de las antiguas tradiciones cherokee, de los guerreros que defendieron sus tierras con honor y de las mujeres que, con su amor y valentía, nunca dejaron de buscar a los que habían partido. La noche se adueñó del cielo y las estrellas comenzaron a brillar con una intensidad que parecía reflejar lo que habíamos experimentado. A medida que compartíamos nuestras historias, me di cuenta de que cada uno de nosotros había llevado consigo un pedazo de la experiencia vivida en la montaña. Era como si las luces
nos hubieran otorgado una nueva visión, una nueva manera de ver no solo las leyendas, sino también nuestras propias vidas. ¿Y si comenzamos a documentar nuestras experiencias?, propuso Daniel, mientras lanzaba un tronco más a la fogata. Podríamos crear un proyecto para contar la historia de las luces y de las leyendas Cherokee. Sería una forma de honrar a aquellos que han estado aquí antes que nosotros. La idea resonó en todos nosotros, y rápidamente comenzamos a esbozar un plan. Clara se ofreció a contactar a expertos en la cultura Cherokee, mientras que yo me encargaría de la parte visual y narrativa. Daniel, por su parte, se propuso investigar más sobre los fenómenos científicos que podrían estar detrás de las luces. La fogata crujía, y en medio de la emoción, una sensación de propósito nos unió. Habíamos sido tocados por algo extraordinario, y ahora sentíamos la responsabilidad de compartirlo con el mundo. Las luces de Brown Mountain no eran solo un fenómeno, eran un símbolo de la conexión entre la ciencia y el folclore, entre lo visible y lo invisible. A medida que nos sumergíamos en la planificación, un sentimiento de gratitud nos envolvía. Habíamos participado en una experiencia que desafiaba la lógica, que nos había acercado a la esencia misma de lo que significa ser humano. La búsqueda de respuestas, la conexión con nuestro pasado y la esperanza de que, a pesar de las incertidumbres, siempre hay algo más allá de lo que vemos. La noche avanzaba, y a medida que las llamas se apagaban, sentimos que el viaje apenas comenzaba. Las luces de Brown Mountain seguirían brillando, y nosotros, como guardianes de su historia, nos comprometeríamos a contarla, a honrarla y a vivirla en cada paso que diéramos. Con cada nuevo día, nos adentraríamos más en el misterio, sabiendo que, en el fondo, todos somos parte de una narrativa más grande, tejida por las luces que iluminan la oscuridad. Las horas siguientes transcurrieron entre risas y anécdotas, mientras la fogata crepitaba y las estrellas brillaban en el cielo de Carolina del Norte. La idea de documentar nuestra experiencia se había convertido en un proyecto que nos entusiasmaba a todos. Sin embargo, también sentía que había algo más profundo en juego. Las luces de Brown Mountain nos habían conectado con la historia de la región, pero también con nuestra propia búsqueda de significado. Decidimos que cada uno de nosotros debía aportar un enfoque personal al proyecto. Clara se sumergiría en las tradiciones Cherokee, buscando relatos que pudieran darnos pistas sobre la naturaleza de las luces. Sabía que la cultura Cherokee era rica en narraciones que hablaban de los espíritus y de la conexión con la tierra, y confiaba en que esas leyendas podrían ofrecernos una perspectiva única. «Quiero entrevistar a ancianos de la comunidad», dijo con determinación. «Sus historias pueden ser la clave para entender por qué estas luces han fascinado a tantas generaciones». Mientras tanto, yo me propuse explorar el aspecto visual. La idea de capturar la esencia de las luces y las montañas en imágenes me emocionaba. Sabía que debía encontrar la manera de transmitir la magia que habíamos sentido en nuestra experiencia. Comencé a pensar en la posibilidad de combinar tomas nocturnas con relatos de la gente local, creando un documental que no solo contara la historia de las luces, sino que también celebrara la cultura Cherokee y su profundo vínculo con la naturaleza. Daniel, siempre el escéptico, se enfocó en la ciencia. «Quiero entender cómo pueden ocurrir estos fenómenos», afirmó. «Si realmente hay una explicación científica detrás de las luces, debemos encontrarla». Se propuso contactar a los científicos que habían trabajado en la investigación de las luces en 2016, aquellos que habían logrado capturarlas. «Tal vez podamos obtener datos que nos ayuden a esclarecer el misterio», sugirió, y todos estuvimos de acuerdo en que su enfoque era crucial. Las semanas siguientes estuvieron llenas de actividad. Clara se sumergió en la comunidad Cherokee, asistiendo a reuniones y eventos donde podía escuchar las historias que resonaban en los corazones de los ancianos. Sus relatos eran conmovedores, pero también llenos de sabiduría. «Las luces son un recordatorio de que nunca estamos solos», le escuché decir a una anciana. «Son las almas de nuestros guerreros, que siempre velan por nosotros». Esa frase quedó grabada en mi mente,
y sentí que se convertía en el hilo conductor de nuestro proyecto. Por otro lado, yo pasaba horas en la montaña, tratando de capturar la atmósfera que habíamos sentido aquella noche mágica. Con mi cámara en mano, me aventuré en busca del lugar donde habíamos visto las luces. Era un espacio sagrado, donde el aire parecía vibrar con energía. En cada toma, intentaba plasmar no solo lo físico, sino también la emoción que nos había invadido. Las sombras danzaban entre los árboles, y el murmullo del viento me hablaba de tiempos pasados. Mientras tanto, Daniel mantenía contacto con los científicos. Un día, me sorprendió con una noticia emocionante. He conseguido una entrevista con uno de los investigadores que capturó las luces, dijo con una sonrisa. Va a compartir sus hallazgos con nosotros. La idea de escuchar de primera mano sobre la investigación científica que rodeaba este fenómeno nos llenó de expectativas. Sabíamos que íbamos a obtener una perspectiva que podría complementar nuestras propias experiencias. El día de la entrevista llegó y nos encontramos en un pequeño café al borde de las montañas. El investigador, un hombre de mediana edad con una mirada curiosa, compartió con nosotros su entusiasmo por el fenómeno. Las luces son un misterio, y aunque hemos encontrado evidencias de gases naturales, hay mucho que aún no entendemos, explicó. Lo fascinante es que a pesar de la ciencia, las creencias y leyendas persisten. Hay un poder en la narrativa que trasciende la lógica. Sus palabras resonaron en nosotros, y comprendimos que nuestro proyecto no solo sería un documental, sino un viaje de exploración sobre la intersección de la ciencia y el folclore. Las luces de Brown Mountain eran un símbolo de la búsqueda humana por respuestas, y estábamos decididos a honrar tanto el conocimiento científico como las viejas historias que nos conectaban con el pasado. A medida que comenzamos a compilar nuestras investigaciones, me sentí agradecido por el camino recorrido. Cada historia, cada imagen, cada dato recopilado formaba parte de un todo más grande. Las luces continuaban brillando en nuestra memoria, y aunque no podíamos definir su origen, sabíamos que su misterio nos había transformado. En la intersección entre la ciencia y la leyenda, habíamos encontrado nuestra propia luz, y estábamos listos para compartirla con el mundo. El tiempo pasó rápidamente mientras continuábamos con nuestras investigaciones. Las noches en las montañas de Brown se tornaban cada vez más frescas, pero la emoción de nuestro proyecto nos mantenía cálidos. Después de la entrevista con el investigador, decidimos que era esencial integrar la perspectiva científica con las historias que Clara había recopilado de la comunidad cherokee. Así, comenzamos a bosquejar un guión que entrelazara ambos mundos de una manera que resonara con el público. Clara se convirtió en el hilo conductor de nuestra narrativa, narrando las historias de los ancianos mientras yo capturaba imágenes de las montañas y las luces. Hay algo mágico en cómo estas luces aparecen, decía Clara en una de nuestras grabaciones. No se trata solo de lo que son, sino de lo que representan para nuestra gente. Son un recordatorio de que los que amamos nunca se van del todo. Mientras tanto, Daniel se dedicaba a analizar los datos científicos que había conseguido. «Mira, esto», decía un día mientras revisábamos la información en su computadora. Los científicos han logrado identificar patrones en las apariciones de las luces. Hay momentos específicos en los que son más visibles, lo que sugiere que podrían estar relacionadas con cambios en la atmósfera. Aunque sus palabras estaban llenas de lógica, no podía evitar sentir que había algo más, algo que escapaba a cualquier explicación racional. El día de la filmación llegó, y decidimos hacerlo en una de las noches más claras de octubre. El cielo estaba salpicado de estrellas, y la luna llena iluminaba el paisaje, creando un ambiente perfecto para capturar las luces. Nos dirigimos al lugar donde habíamos tenido nuestra primera experiencia, armados con cámaras y un equipo de grabación. La anticipación era palpable en el aire, y cada uno de nosotros sentía el peso de la historia que estábamos por contar. A medida que la noche avanzaba, comenzamos a grabar. Clara compartía las historias de las mujeres cherokee que, según la leyenda, buscaban a sus guerreros caídos. La forma en que relataba las historias era hipnótica,
y sentí que las luces podrían aparecer en cualquier momento, como si estuvieran escuchando. Cuando veo estas luces, siento que estoy en contacto con algo más grande que yo, decía mientras miraba al horizonte. Es como si el tiempo y el espacio se desdibujaran. De repente, un brillo en la distancia captó nuestra atención. Mi corazón se aceleró mientras ajustaba la cámara para enfocarlo. Las luces danzaban entre los árboles, titilando con una intensidad que nunca habíamos visto. «¡Mira!», exclamé, señalando hacia el espectáculo. Daniel y Clara se giraron rápidamente, y todos quedamos en silencio, absortos en el fenómeno frente a nosotros. Las luces parecían moverse con un propósito, como si estuvieran comunicándose entre sí. Mientras las grabaciones continuaban, Clara recitaba una antigua oración cherokee, invocando la protección de los espíritus de sus ancestros. La atmósfera se volvió casi palpable, una mezcla de asombro y reverencia. Sentí que cada destello de luz era un eco de las historias que habíamos recopilado, un puente entre el pasado y el presente. Después de un tiempo, las luces comenzaron a desvanecerse lentamente, como si hubieran cumplido su propósito. La noche quedó en silencio, pero nosotros no podíamos dejar de hablar sobre lo que habíamos presenciado. «Esto es lo que necesitamos incluir en nuestro documental», dijo Daniel, aún con la adrenalina corriendo por sus venas. «No solo la ciencia, sino también esta conexión emocional. Es lo que hace que esto sea especial». Mientras regresábamos al campamento, reflexioné sobre la experiencia. Habíamos llegado a Brown Mountain buscando respuestas, y aunque no habíamos obtenido todas las explicaciones, habíamos encontrado algo más valioso: la conexión entre las historias de la comunidad cherokee y la ciencia. Las luces de Brown Mountain habían iluminado nuestro camino, y sabíamos que estábamos a punto de crear algo que podría resonar en los corazones de muchos, uniendo la ciencia y el folclore en una narrativa que honrara el misterio que había fascinado a tantas generaciones. A medida que los días avanzaban y la noche de filmación se convertía en un recuerdo vívido, comenzamos a profundizar en la edición del material que habíamos capturado. La emoción de la experiencia aún vibraba en el aire, y Clara, con su inquebrantable conexión con las historias cherokee, se convirtió en el eje central de nuestra narrativa. Cada vez que revisábamos las imágenes de las luces danzando en la oscuridad, sentíamos que estábamos en la presencia de algo más grande, un misterio que desafiaba nuestra comprensión. La historia de las mujeres cherokee que buscaban a sus guerreros caídos resonaba con fuerza en nuestras mentes. Clara compartió más relatos que había recopilado de los ancianos de la comunidad. Se dice que en las noches claras, cuando la luna brilla con toda su fuerza, los espíritus de nuestras ancianas cruzan el cielo en busca de aquellos a quienes han amado. Decía con una mirada profunda y contemplativa. Sus palabras eran un canto a la memoria, un recordatorio de que las luces no eran solo un fenómeno natural, sino una manifestación de amor y pérdida. Mientras tanto, Daniel continuaba sumergido en los datos científicos, buscando patrones y correlaciones que pudieran darnos una visión más clara sobre las luces. Si logramos combinar la ciencia con estas historias, podríamos crear un puente que conecte a la comunidad con el mundo exterior, afirmaba, entusiasmado por la posibilidad de presentar un relato que uniera ambas realidades. Pero había momentos en que podía sentir su frustración, una lucha interna entre lo que la ciencia podía explicar y lo que el corazón sentía. Decidimos que era crucial incluir una sección en nuestro documental dedicada a la investigación científica. Quería mostrar cómo los científicos habían logrado capturar las luces en 2016, utilizando cámaras de alta tecnología para analizar los fenómenos. Sin embargo, a medida que avanzábamos, me di cuenta de que había un aspecto que no podíamos obviar: la conexión emocional que las luces evocaban en la comunidad. Esa dualidad debía ser el núcleo de nuestra historia. Con el material en manos, nos dirigimos nuevamente a Brown Mountain, esta vez con la intención de realizar entrevistas con los miembros de la comunidad cherokee. La idea era simple pero poderosa:
recoger sus historias, sus creencias y sus emociones en torno a las luces. Nos sentamos con ancianos y jóvenes, escuchando relatos que a menudo se entrelazaban con el pasado y el presente. Cada vez que veo esas luces, siento que mis abuelos están ahí guiándome, compartió una joven, sus ojos brillando con lágrimas. No son solo luces, son recordatorios de que nunca estamos solos. A medida que recolectábamos estas historias, Clara se convirtió en la narradora del documental, uniendo las voces de la comunidad con imágenes de la naturaleza que habíamos capturado. Su forma de contar era hipnótica, y cada relato se sentía como un canto a la tierra, al amor y a la memoria. Las luces de Brown Mountain nos enseñan que el amor trasciende el tiempo y el espacio, decía mientras las imágenes de las montañas y el cielo estrellado se entrelazaban con sus palabras. La edición del documental se convirtió en un proceso catártico. Mientras trabajábamos, sentíamos que estábamos creando algo que no solo informaría, sino que tocaría el corazón de quienes lo vieran. Queríamos que cada espectador sintiera la magia de las luces, la conexión con el pasado y el presente, y la belleza de las historias que habíamos escuchado. Era un homenaje no solo a las luces, sino a la cultura cherokee, a sus tradiciones y a su inquebrantable espíritu. Finalmente, llegamos al día del estreno. La sala estaba llena de habitantes de la comunidad, amigos y curiosos. La atmósfera era electrizante, y podía sentir la mezcla de nerviosismo y emoción en el aire. Cuando las luces del cine se atenuaron y la proyección comenzó, vi a Clara, Daniel y a todos los presentes sumergirse en la historia que habíamos creado. Las luces danzantes en la pantalla, acompañadas por las voces de la comunidad, parecían cobrar vida. Era como si, por un momento, todos estábamos allí, en la oscuridad de Brown Mountain, sintiendo la presencia de los ancestros. Al final de la proyección, un aplauso ensordecedor llenó la sala. Miré a Clara y vi las lágrimas en sus ojos, reflejando la profunda gratitud que sentía por haber podido compartir estas historias. «Hemos hecho algo hermoso», murmuró, y en ese instante supe que, a pesar de la ciencia y los misterios, lo que realmente habíamos capturado era la esencia del ser humano, la conexión, el amor y la memoria. Las luces de Brown Mountain no solo iluminaban el cielo, sino también nuestros corazones. La reacción del público fue abrumadora. Cada aplauso resonaba como un eco de las historias que habíamos compartido. Cada sonrisa era un reflejo de la conexión que habíamos logrado. En ese momento comprendí que no había sido solo un documental, sino un puente entre dos mundos: la ciencia, con su lógica y sus datos, y la cultura cherokee, con su rica tradición y su profundo sentido de comunidad. Después de la proyección, Clara y yo nos unimos a un grupo de asistentes que se acercaron para compartir sus pensamientos. «Nunca había visto algo así», dijo un anciano con voz temblorosa. «Las luces siempre han sido parte de nuestra vida, pero ustedes lograron darles un nuevo significado». Sus palabras me llenaron de una emoción indescriptible. Era como si, de alguna manera, hubiéramos dado voz a lo que muchos sentían pero no sabían cómo expresar. Daniel, por su parte, se mostró entusiasmado al escuchar las distintas teorías que surgían entre el público. «La ciencia tiene mucho que aprender de estas historias», reflexionó mientras tomábamos un descanso. «Hay una riqueza en la experiencia humana que los datos por sí solos no pueden capturar». Su mirada inquieta revelaba el deseo de seguir explorando. Esa noche, mientras caminábamos por las solitarias calles de Brown Mountain, el cielo brillaba con estrellas, y las luces que habíamos retratado parecían flotar en el horizonte como si estuvieran celebrando nuestra labor. Clara se detuvo un momento mirando hacia arriba. «¿Te imaginas si algún día pudiéramos verlas en persona? Quiero decir, más allá de las cámaras y las historias». Su voz era un susurro, pero en sus ojos había un destello de esperanza. «Podríamos hacer una expedición», respondí, sintiendo que la idea comenzaba a tomar forma en mi mente. «Podríamos reunir a miembros de la comunidad y a científicos, buscar un lugar donde sean más visibles. Sería una forma de conectar todas las piezas».
La ciencia, la tradición, la experiencia. Clara sonrió, y su entusiasmo fue contagioso. Así nació la idea de nuestra próxima aventura. Comenzamos a planear una expedición nocturna a Brown Mountain, invitando a la comunidad Cherokee y a un grupo de científicos que habían estado involucrados en la investigación de las luces. Era un esfuerzo colaborativo que prometía ser no solo una búsqueda de respuestas, sino también una celebración de la cultura y una oportunidad para fortalecer los lazos entre todos nosotros. A medida que nos acercábamos a la fecha, el ambiente se llenaba de expectativa. La comunidad se unió para prepararse, compartiendo historias y recetas que habían pasado de generación en generación. Las noches estaban llenas de risas, de danzas y de cantos que resonaban en el aire, creando un ambiente de unidad y conexión. Finalmente, el día de la expedición llegó. Con el cielo despejado y la luna llena iluminando el camino, nos dirigimos a la montaña. El grupo estaba formado por ancianos que conocían cada rincón del lugar, jóvenes ansiosos por descubrir las luces y científicos que traían consigo equipos sofisticados. La mezcla de sabiduría ancestral y conocimiento moderno era palpable en el aire. Al llegar a nuestro destino nos sentamos en círculo, compartiendo historias mientras la oscuridad nos rodeaba. Las luces, como un faro lejano, parecían estar esperándonos. «Recuerden», dijo uno de los ancianos, «el amor y la memoria son lo que nos conecta con aquellos que han partido. Estas luces son un recordatorio de que nunca estamos solos». Medida que avanzaba la noche, la emoción en el aire crecía. Con cada rayo de luz que aparecía en el horizonte, los murmullos se transformaban en risas y aplausos. Se sentía como si los ancestros nos estuvieran guiando, iluminando nuestro camino hacia la comprensión. La ciencia y la tradición se entrelazaban en un espectáculo de luz y emoción, y en ese instante comprendí que lo que habíamos creado no era solo un documental, sino un legado que perduraría en el tiempo. Aquel sería un momento que todos llevaríamos en el corazón, un recordatorio eterno de que las luces de Brown Mountain no solo iluminan el cielo, sino también el espíritu humano, y que las historias nunca mueren, sino que se transforman y continúan brillando. La noche avanzaba y la atmósfera estaba cargada de emoción. Los ancianos, sentados en círculo, compartían relatos que hacían vibrar el aire con ecos de un tiempo pasado. Cada historia era un hilo que tejía la rica tapicería de la cultura cherokee, conectando a cada uno de nosotros con aquellos que habían caminado por estas tierras antes. Mientras escuchaba, me sentía como un espectador en un antiguo ritual, donde el conocimiento se transmitía de generación en generación. De repente, una luz apareció en el horizonte, tenue al principio, pero creciendo en intensidad. La murmullante conversación se detuvo, y todos los ojos se volvieron hacia ese punto brillante. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante, todo lo que había sido dicho, todo lo que habíamos compartido, se unió en un solo sentimiento: asombro. «Ahí están», susurró Clara, su voz apenas audible. Su mano se apretó a la mía, y pude sentir su pulso acelerado. «¿Lo ves? ¡Es real!». Las luces danzaban suavemente, como si fueran seres conscientes moviéndose de un lado a otro, jugando con nuestra percepción. Los científicos comenzaron a murmurar entre ellos, ajustando sus equipos, preparados para capturar el fenómeno que tanto habían estudiado. Los ancianos, en cambio, mantenían una calma reverente. «Esto es un regalo de nuestros ancestros», dijo uno de ellos rompiendo el silencio. «Ellos están aquí con nosotros, recordándonos que la vida continúa más allá de lo que podemos ver». Con sus palabras, el ambiente se llenó de un profundo respeto y una conexión palpable con el pasado. A medida que las luces flotaban más cerca, el grupo comenzó a cantar. Las melodías eran suaves, profundamente melódicas, y resonaban en el corazón de todos. Las luces parecían responder, pulsando en un ritmo que coincidía con la música. Era un diálogo ancestral, donde la ciencia y el espíritu se encontraban en perfecta armonía. «Mira, están sincronizadas con nuestro canto», exclamó uno de los científicos, su rostro iluminado por la luz que se reflejaba en sus gafas.
La mezcla de asombro y curiosidad era contagiosa. La ciencia, que a menudo se basa en la lógica y la razón, parecía encontrar un espacio cómodo en la irracionalidad mágica de aquel momento. Clara y yo nos miramos, dándonos cuenta de que estábamos viviendo algo extraordinario. Aquel era el momento que habíamos estado esperando, la confirmación de que las luces de Brown Mountain eran más que un fenómeno natural. Eran un símbolo de conexión, un puente entre nuestro mundo y el de aquellos que habían pasado. Con el canto que se intensificaba, las luces comenzaron a formar patrones, como si contaran historias de guerreros caídos y mujeres cherokee que buscaban a sus amados. La escena era hipnótica. Los ancianos, con los ojos llenos de lágrimas, parecían recordar a sus propios antepasados en cada destello que iluminaba el cielo. El tiempo seguía su curso, pero en ese instante todo parecía eterno. La ciencia y la tradición se entrelazaban en una danza cósmica, una celebración de todo lo que somos y todo lo que hemos perdido. La noche se convirtió en un lienzo donde la luz pintaba recuerdos, historias y sueños compartidos. Finalmente, cuando las luces comenzaron a desvanecerse, un susurro de tristeza recorrió al grupo. Habíamos sido testigos de algo que trasciende la comprensión, algo que nos había unido de una manera profunda e inquebrantable. No se trata de entender, recordó uno de los ancianos, se trata de sentir, de recordar que siempre estamos conectados. Mientras nos preparábamos para regresar, cada uno de nosotros llevaba consigo no solo el recuerdo de las luces, sino también la certeza de que habíamos creado algo significativo. La expedición no solo había sido un estudio de las luces, sino un viaje hacia el corazón de una comunidad, una celebración de nuestras diferencias y similitudes, de la ciencia y la tradición, del amor y la memoria. Con el cielo iluminado, por estrellas y el eco de la música aún resonando en nuestros corazones, emprendimos el camino de regreso, sabiendo que habíamos dejado una parte de nosotros en Brown Mountain y que las luces seguirían brillando como un faro de esperanza y de conexión, guiándonos en nuestro camino hacia el futuro. El camino de regreso a la cabaña se sintió diferente. La brisa nocturna acariciaba nuestras mejillas, pero había en ella un susurro de algo más grande, algo que había tocado nuestras almas. Cada uno de nosotros caminaba en silencio, inmerso en sus pensamientos, pero conectados por la experiencia compartida. Las luces de Brown Mountain nos habían dejado una marca indeleble, un recuerdo que llevaríamos con nosotros a donde quiera que fuéramos. Mientras avanzábamos, el murmullo de la conversación se reanudó lentamente. Las voces, aunque suaves, estaban impregnadas de una energía renovada. Hablábamos de lo que habíamos vivido, de cómo la ciencia y la espiritualidad se habían entrelazado en esa noche mágica. Nunca pensé que vería algo así, comentó un científico, aún con la emoción reflejada en su rostro. Es como si el universo nos estuviera hablando en un idioma que apenas comenzamos a entender. Clara, que había estado escuchando, con atención intervino. Para mí fue más que un fenómeno físico. Fue un recordatorio de que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. A veces, lo que necesitamos no es una explicación, sino la capacidad de maravillarnos. Sus palabras resonaron en mí, y me di cuenta de que ella tenía razón. Habíamos buscado respuestas, pero lo que realmente habíamos encontrado era un sentido de pertenencia y conexión. Al llegar a la cabaña, nos reunimos alrededor de una fogata que chisporroteaba y crepitaba, iluminando nuestros rostros cansados, pero satisfechos. Era el momento ideal para reflexionar sobre lo vivido. Los ancianos compartieron historias de sus propios encuentros con las luces y de cómo éstas habían guiado a generaciones en la búsqueda de sus raíces. Cada relato era una ventana a un pasado rico y vibrante, lleno de tradiciones y leyendas que hablaban de amor, pérdida y esperanza. Las luces nos enseñan sobre la resiliencia, dijo uno de los ancianos, su voz suave pero firme. Son un símbolo de que, aunque perdamos a nuestros seres queridos, ellos nunca están realmente lejos, siempre están con nosotros, guiándonos en nuestro camino. Las palabras resonaron profundamente en todos nosotros.
recordándonos que nuestra búsqueda de respuestas era también una búsqueda de conexión con aquellos que nos precedieron. La noche avanzaba y el aire se llenaba de risas y anécdotas. La fogata se convirtió en el centro de nuestra reunión, un lugar donde la comunidad se fortalecía a través de la narración y el compartir. Comprendí que, aunque habíamos llegado como un grupo de científicos y curiosos, ahora éramos parte de algo más grande, una comunidad unida por la historia y el misterio de Brown Mountain. Cuando las llamas comenzaron a apagarse y el cansancio se hizo presente, todos sabíamos que el viaje no terminaba aquí. Las luces nos habían mostrado que la búsqueda de la verdad no se limitaba a lo tangible, sino que también incluía lo intangible. Había magia en el aire, una magia que nos invitaba a seguir explorando, a seguir preguntando y, sobre todo, a seguir conectando. Con el corazón lleno de gratitud, miré a Clara mientras ella sonreía y supe que este viaje había cambiado nuestras vidas para siempre. Las luces de Brown Mountain no eran solo un fenómeno, eran un recordatorio de que siempre estamos en busca de algo, de un sentido que trasciende el tiempo y el espacio. Mientras nos preparábamos para dormir, con las estrellas brillando sobre nosotros, supe que nuestro camino apenas comenzaba. Habíamos tocado lo desconocido y eso nos había transformado. Al final, las luces seguirían brillando, compartiendo su misterio con quienes tengan la valentía de mirar y creer. Y nosotros, como testigos de esa magia, llevaríamos siempre en nuestros corazones la certeza de que, aunque las respuestas puedan eludirnos, la conexión entre nosotros y el universo es lo que realmente importa.